Una diferencia que tiene la perspectiva existencial con otras perspectivas atiende justo a esta pregunta que haces. La gran mayoría de terapias tienen una idea en mente. No creo que eso esté mal, solamente es diferente a lo que tenemos los que hacemos terapia existencial en mente. ¿Qué tienen en mente la gran mayoría de colegas de otras perspectivas? Tienen en mente algo como esto: quiero ayudar a que la persona cambie. Quiero promover un cambio en la persona. Un cambio favorable, por supuesto. Quiero facilitar que la persona cambie en lo que desea cambiar, en lo que considera importante para cambiar. La perspectiva existencial no piensa eso. No es que pensemos que no deba ser así. No tenemos nada en contra de eso. Es solo que no es propiamente nuestra línea de pensamiento. ¿Cómo lo pensamos nosotros entonces? Primero, pensamos que el cambio es lo más natural en el ser humano. Estamos cambiando todo el tiempo. De hecho, hasta en eso nos aparentamos o nos acercamos un poco al budismo, porque diríamos que lo único permanente es el cambio. Entonces, la gente está cambiando todo el tiempo. Lo que pasa es que no siempre está cambiando como le gustaría cambiar. A veces le gustaría cambiar en una cosa y en realidad está cambiando en otra. Y la cosa que quisieran que cambie no cambia. O está cambiando, pero no cambia de la manera que quisieran que cambiara. Ellos quisieran que se pusiera mejor y se está poniendo peor, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro trabajo no está dirigido a promover el cambio. Nosotros no promovemos el cambio. Pensamos que el cambio se está dando y queremos observar y ayudar a que la persona atienda de mejor manera cómo se está dando el cambio. Es decir, ¿qué tipo de cosas notan las personas cuando van a un servicio existencial? Notan que empiezan a ser más atentos y quizá a comprender mejor o a acercarse a comprender mejor sus cambios. Notan que son más atentos a los procesos de cambio naturales. Notan que son más atentos a qué cosas cambian y qué cosas no. Que son más atentos a cómo se aferran a que quisieran algunos cambios que no logran. ¿Qué les impide cambiar? ¿Qué no les promueve cambiar? ¿Qué les hace cambiar? ¿Qué les hace acelerarse en los cambios o alentarse en los cambios? ¿Qué los lleva a querer cambiar de esa manera y no de otra? Entonces, si tú me dices, ¿cuál es la diferencia en una persona que arranca un proceso existencial a una persona que ya lleva un tiempo en un proceso existencial? ¿Cuál es la diferencia? Es que la persona está más atenta a sus cambios, está un poco más cerca de comprender sus cambios, porque a veces no los comprendemos, pero estamos un poco más cerca de ello, y ha tenido una persona que lo acompañe en ese proceso. Una persona que está verdaderamente interesada en acompañarlo al proceso de acercarnos a comprender los cambios naturales en la existencia. Acercarnos a comprender cómo a veces es difícil cambiar algo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo empiezan a notar? A veces a los 10 minutos de platicarlo. Porque no nos gusta llamarle técnica porque no es tan específico como una técnica. Las técnicas suelen ser muy específicas. Nos gusta hablarlo más de método porque no es tan específico, es un poco más general. Pero nuestro método comienza desde el segundo 1 a hacer eso. Es decir, desde el segundo 1 que nos involucramos, estamos empezando a invitar a la persona a través de nuestras preguntas, a través de nuestra propia atención. Empezamos a invitar a que la persona sea más atenta
a sus cambios. Entonces, al segundo 1 empezamos a hacerle preguntas y a hacerle observaciones para que la persona esté más atenta a sus cambios. Es decir, que empieza a hacerlo al segundo 1, ¿me explico? Pero la persona no siempre se da cuenta que lo está haciendo al segundo 1. A veces se empieza a dar cuenta a los 10 minutos, a veces a los 10 semanas, a veces a los 10 años. Es que empieza a darse cuenta de su observación sobre lo que significa ser quien es, existir como existe. Me gustaría poner un ejemplo en concreto para hacerlo más específico y no estar tan en las nubes. Una persona que llega conmigo a terapia porque quiere dejar de fumar. Supongamos que dice, fíjate Jackie que llevo yo 10 años queriendo dejar de fumar. He ido a muchas terapias para dejar de fumar. Ya estuve en hipnosis para dejar de fumar. Ya me puse el parche de nicotina para dejar de fumar. Ya hice cuanta técnica me han dicho y curso para dejar de fumar, pero sigo fumando. Entonces vengo a terapia porque quiero dejar de fumar. Algo muy simple, muy concreto. Mi trabajo con él sería, yo no me voy a comprometer a que él deje de fumar. La terapia existencial no se compromete con el cambio. Entonces yo no me voy a comprometer con que deje de fumar. Mi objetivo no es que deje de fumar. Mi objetivo es acercarme a comprender junto con él qué significa ser una persona que lleva 10 años tratando de dejar de fumar sin conseguirlo. ¿Cómo se vive siendo una persona 10 años luchando contra algo sin poder vencerlo? ¿Qué significa eso para él? ¿Bajo qué idea hacemos todo esto? Porque pienso, este sería mi pensamiento como terapeuta existencial. Yo no estoy seguro que lo mejor sea que él deje de fumar. No sé si fumar es lo que le evita, me voy a poner drástico, que se suicide. A lo mejor fumar es lo que le salva de suicidarse. Y por eso él mismo, aunque lleva 10 años luchando contra dejar de fumar, sigue fumando. ¿Me explico? Porque por muy dañino que pueda ser fumar, quizá en su caso específico, en su vida concreta, fumar es lo que le salva de suicidarse. Yo no lo sé. Entonces, como no lo sé, aunque él me diga quiero dejar de fumar, yo no me voy a comprometer con que él deje de fumar. Me voy a comprometer con comprender un poco más, o con tratar de comprender un poco más. ¿Qué significa para él fumar? ¿Qué significa para él querer dejar de fumar? ¿Qué significa para él ser un fumador que quiere dejar de fumar y que lleva 10 años sin conseguirlo? ¿Me explico? Entonces, desde ahí no me interesa tanto que cambie, aunque sé que está cambiando de alguna manera, porque lo único permanente es el cambio. No me interesa tanto que logre sus objetivos, ¿no? Son sus objetivos, no los míos. Mi objetivo es que comprenda más sus objetivos. Es ayudarlo a comprender más sus objetivos, ayudarlo a comprender más quién es y quién quiere ser. ¿Y qué se siente? Porque la mayoría de gente que viene a terapia tiene una idea en la mente. No todos, pero la gran mayoría tienen la siguiente idea. Soy A y quisiera ser B. La gran mayoría, ¿no? A puede ser fumo y quiero ser B, no fumador. O A puede ser violento y quiero ser no violento. O A puede ser tengo miedo y quisiera no tener miedo. O tengo tristeza, quisiera no tener tristeza, ¿no? Entonces, la gran mayoría de gente que viene dice eso. Soy A y quiero ser B. Yo no me comprometo con que sean B. Yo me comprometo con acercarnos a comprender qué significa ser A deseando ser B. Ese es mi compromiso.
Entonces, en ese sentido, somos diferentes a otras terapias. Porque muchas otras terapias sí se comprometen con ayudar a que la persona sea B. Nosotros no decimos que eso esté mal. Simplemente decimos, no es nuestro estilo. Ahora, ¿me podrías contar un caso especial en el que hayas visto, con todo esto que nos cuentas, un cambio significativo en una persona, donde la psicoterapia existencial haya influido profundamente en su vida? Mi dificultad es encontrar uno entre tantos, ¿sabes? O sea, tengo muchos ejemplos de eso, pero me gustaría contarte uno en particular, que en estos momentos me viene a la mente, en donde justo la persona pareciera que no cambió. Y que después de porque estuvo en terapia conmigo como un par de años, después de un par de años, cuando los dos nos dijimos adiós, los dos pensamos, qué buen proceso terapéutico hicimos. Los dos pensamos que nuestro proceso terapéutico fue exitoso y sin embargo, él seguía muy parecido a cómo llegó conmigo. Él era un hombre de 34 años y digo era porque ahorita ya debe de tener como 44, eso fue hace unos 10 años. Era un hombre de 34 años que llegó conmigo con la siguiente problemática. Es, Jackie, quiero dejar de masturbarme. Sé que además elegí un tema un poco tabú, ¿no? Entonces, quiero dejar de masturbarme. Un hombre de 34 años. ¿Qué me dice? Soy A, soy un hombre que se masturba. Quiero ser B, quiero ser un hombre que no se masturbe. Entonces, mi compromiso fue, comprendamos bien qué significa eso. Entonces, comenzamos por comprender qué era A. Entonces, a través del proceso terapéutico, de mis preguntas, de mi interés, yo me fui enterando de algo de A, que va a ayudar a que sepamos por qué para él era tan importante no ser ese A. Es un hombre de 34 años, numerario del Opus Dei. Y como numerario del Opus Dei, parte de su fe, con lo que él se sentía profundamente comprometido, profundamente involucrado, es con que su sexualidad tenía que estar dedicada a la obra. Eso es Opus Dei, es la obra de Dios, ¿no? Entonces, su sexualidad tendría que estar dedicada a la obra de Dios. Si él no fuera numerario, dedicarse a la obra de Dios significaría tener hijos. Todos los hijos que Dios le mande. Porque es la obra de Dios. Pero como numerario del Opus Dei, él no podía tener hijos. Entonces, él estaba comprometido a que su sexualidad la iba a reorientar a esforzarse por ser creativo de otras maneras. Además, la semilla que Dios nos ha dado es una semilla que no debe derramarse, porque Dios nos la dio para su obra. Todo esto era algo que yo fui averiguando de su cosmovisión, de su perspectiva. Eso me empezaba a ayudar a entender cómo era el B que él esperaba. Averiguando un poco más de el B, él me empezó a decir, es que yo quiero aspirar a la gracia divina. Tengo mi maestro espiritual, o sea, no le llaman maestro espiritual, lo llaman, olvidé el nombre ahorita, pero es como su orientador espiritual, algo así, que es un sacerdote. Director espiritual. Y entonces, el director espiritual, porque él le hablaba al director espiritual de toda esta problemática, y el director espiritual le sugería el uso del silicio. ¿Sabes lo que es el silicio? El silicio tiene muchas diferentes variedades, pero el que él usaba es una especie de cinturón de piel que se ponen en el muslo, que tiene un cordoncito que sale hasta el cinturón. Me lo mostró, me llevó a mostrar su silicio. Tenía varios de diferentes modelos, ¿no? Que tiene unos piquitos. Y cada vez que sentía ganas de masturbarse, él tenía que jalar el cordón. Y al jalar el cordón,
Los piquitos se enterraban en el muslo, provocándole un intenso dolor. Este hombre ya tenía cicatrices en el muslo, de tantas veces que había usado el silicio. A veces se sangraba de la forma fuerte que jalaba, para que el dolor del muslo le hiciera olvidar la excitación sexual que lo llevaba a tener ganas de masturbarse. Pero él decía, al hacer eso, estoy lastimando el templo que Dios me ha dado para su obra. Tampoco quiero lastimar el templo. Entonces, lo que mi orientador espiritual, mi director espiritual me dice no me basta. Por eso es que quiero terapia. Quiero convertirme en un hombre digno de la gracia. Y entonces, como parte del trabajo terapéutico, empezamos a explorar qué significa ser un hombre digno de la gracia. ¿Qué es la gracia? Poco a poco nos fuimos enterando al hablar juntos de que la gracia él la entendía de la siguiente manera. Me dijo en algún momento una frase, me dijo, es más fácil para un pecador arrepentido obtener la gracia de entrar al reino de los cielos que para aquel que nunca ha pecado. Fíjate qué interesante. Es más fácil para un pecador arrepentido entrar en el reino de los cielos que para el que nunca ha pecado. Ahora déjame hablarte un poco más de A. Me voy a regresar. Él era un hombre de esos que crees que no existen. Bueno. Era un hombre muy noble. Se dedicaba a hacer acciones sociales. Muy bueno, de verdad, de un gran corazón, de una nobleza. De eso que tú crees que es de los cuentos. De verdad, un hombre que, mis respetos para este hombre, de tal, un corazón que no le cabía en el pecho, ¿sabes? Amoroso, entregado a los demás. Es decir, era un hombre que no pecaba nunca. Al principio del proceso yo cometí una serie de errores, porque comencé a traerle artículos científicos que hablaban de que la masturbación, sobre todo inclusive la masturbación específicamente masculina, no solamente no es dañina, sino hay algunas investigaciones que hablan de que la masturbación masculina promueve evitar, digamos, la posibilidad de cáncer prostático, ¿no? Hay una serie de investigaciones que dicen que los hombres que se masturban son menos proclives a tener cáncer prostático que los que no lo hacen, etc., ¿no? Entonces yo le traía investigaciones un poco creyendo que mi tarea terapéutica era ayudarle a que no tuviera culpa, a que, pues bueno, era un hombre dedicado a la religión, que no tenía esposa, que no tenía familia, que no tenía parejas sexuales, entonces que, pues bueno, masturbarse no había problema, ¿no? Esa fue mi idea. Y él me mostró y me enseñó que era mi error, que yo me estaba equivocando. Él me decía, Jackie, yo sé que con la masturbación no me hago ningún daño, lo sé. Yo soy un hombre de ciencia, lo cual es cierto. Él era ingeniero, de carrera era ingeniero y tenía maestría, ¿no? Me dijo, yo soy un hombre de ciencia. Eso es lo que no solo soy un hombre de ciencia, también soy un hombre de fe. Y desde mi fe, no debería de estar haciendo esto. Y entonces, el B, de pronto empezamos a comprender, nos acercamos a comprender algo. Él, para poder obtener la gracia desde su propia cosmovisión, él necesitaba pecar, porque es más fácil para un pecador arrepentido entrar al reino de los cielos. Necesitaba pecar, pero por otro lado era un hombre muy bueno, de un gran corazón, y él sabía que los pecados generalmente, si tú estudias, te agarras la lista de pecados de casi cualquier religión, los pecados son formas de ejercer un daño a otros o a nosotros mismos. Entonces él sabía que los pecados dañaban, así que nada tonto, porque era alguien muy inteligente, es alguien muy inteligente, se consiguió un pecado que, como él era un hombre de ciencia, él sabía que no lo dañaba ni a él ni a nadie. Se consiguió un pecado
inocuo, pero que seguía siendo pecado. Y entonces cuando los dos nos dimos cuenta de esto, que él necesitaba pecar, pero no solo pecar, necesitaba sentirse culpable, porque no es un pecador, es un pecador arrepentido el que puede entrar al reino de los cielos. Nos dimos cuenta que él necesitaba seguir siendo o sea, necesitaba seguir pecando, necesitaba seguir masturbándose, pero tampoco era con mi fantasía que ahora se masturbara sin culpa, porque si se masturbaba sin culpa, no era un pecador arrepentido. Entonces tenía que seguirse masturbando y tenía que seguir sintiéndose culpable para que toda su cosmovisión siguiera siendo estable. Te lo conté ahorita para fines de la entrevista en 5 minutos, pero tardamos 2 años en eso, como 1 año y medio, 1 año 8 meses. El asunto es que cuando ambos nos despedimos, él seguía masturbándose, como el primer día que nos vimos. Él seguía sintiéndose culpable por eso, como cuando vino por primera vez. Él seguía haciendo uso de vez en cuando del cilicio. Lo usaba un poco menos, quizá en eso hubo un cambio, porque ahora requería menos de usarlo. Y él y yo sentimos que habíamos pasado 2 años de nuestra vida grandiosos por haber podido acompañarnos juntos, por haber podido conversar juntos una vez a la semana, para acercarnos a comprender qué significaba para él ser un hombre que se masturbaba, que quería dejar de hacerlo. Y entonces nos despedimos con una sensación de: la terapia es exitosa. Qué bueno que la terapia exista, es fantástica. Y él era muy parecido en su acción a como cuando llegó, aunque también había algo radicalmente diferente. Ahora lo comprendía un poco más. Y esa comprensión consideramos que es profundamente valiosa.